Hoy quiero presentar el procedimiento de la utilización de gestores de referencia en todo lo que tiene que ver con los proyectos de investigación y para diferentes trabajos que vayan a realizar. Bueno, mi nombre es Claudia Patricia Retamoso Llamas. Yo soy profesora de la Facultad de Ingeniería Civil y bueno, estoy vinculada a la universidad desde el año 2001. Actualmente soy candidata a doctorado en Ciencias de la Ingeniería de la Pontificia Universidad Católica de Chile y tengo un magíster en Ingeniería Civil en el área estructural de la Universidad de los Andes. Y acabo de regresar este año, a principio de año, retorné nuevamente a mis labores en la UPB. Y por eso entonces quiero compartirles algo de mi experiencia con los gestores de referencia para citar con diferentes formatos en un trabajo de investigación. En el contenido de la presentación les voy a explicar qué es un gestor de referencias, cuáles son los gestores existentes. Vamos a utilizar el gestor de referencia Mendeley. Yo voy a explicar ese gestor de referencia. Vamos a hacer un ejemplo del uso del Mendeley utilizando las bases de datos UPB con la consulta remota, para que ustedes vean cómo es el uso y la traída de los documentos que hacen parte de esa base de datos dentro del gestor de referencias. Después vamos a profundizar un poco más en ese tema. Bueno, ¿qué es un gestor de referencia? Es un software de gestión bibliográfica, es una herramienta que permite a los académicos llevar un registro de los artículos leídos. Es como si fuera un explorador de artículos de investigación en el cual usted tiene organizada su información dependiendo del tema que usted quiere estudiar o leer o profundizar un poco más. Entonces, esta referencia, por ejemplo, que está aquí en la diapositiva, la utilicé a partir del formato de referencia APA que se utiliza en Mendeley para este tipo de trabajos. Entonces, a ver, ¿qué es lo que sucede? En PowerPoint usted no puede utilizar el Mendeley porque el software únicamente está activo con Microsoft Word, que es el que permite hacer la referencia a partir del artículo que usted quiere llamar en su trabajo. Bueno, hay distintos gestores que existen de referencia. Entre ellos está, por ejemplo, MyBib, está Zotero, está RefWorks, está EndNote, está SiteULike, está Kika, Papers, Bibsonomy, etcétera, etcétera. Hay muchos gestores de referencia. Hay algunos gratis, otros no. Depende de la persona o el investigador que quiere utilizar. Pero realmente yo les digo que el software de Mendeley es uno de los que mejor ha dado resultados. Es un software que pertenece a la editorial Elsevier, que es una editorial que tiene casi el 30% de los artículos científicos que se generan actualmente de diferentes líneas en todos los sentidos, ¿sí? De ciencias sociales, ciencias humanas, la parte de ciencias duras como la ingeniería, las básicas como química, biología, etcétera, etcétera. Entonces, el software, el Mendeley, es un generador de citas y bibliografías en una amplia gama de estilos de revistas. Cuando veamos el espacio en donde trabaja el Mendeley y veamos cómo se suben las citas manualmente o cómo pueden traerlas ustedes
de otra manera, vamos a mirar qué es lo que, o sea, qué es el beneficio que nos trae el utilizar el Mendeley en Word para nosotros. Bueno, entonces, lo primero que vamos a revisar es cuáles son las herramientas que tenemos que instalar en nuestro computador para poder trabajar el software como tal. Sí, hay que instalar dos herramientas. Una es el Mendeley Reference Manager y Mendeley Site, los cuales son dos herramientas que permiten, uno, manejar el explorador del Mendeley, es decir, donde yo voy a guardar toda la información de los artículos científicos que tengo en mi base de datos personal, y el Mendeley Site, que es el que se utiliza en el Word para importar los artículos que yo quiero citar en mi documento. Entonces, vamos a revisar primero el Mendeley Reference Manager, que es, como les decía, el software que le permite a usted manejar la base de datos personal, es decir, que es como el explorador de sus artículos de investigación. Entonces, lo primero que vamos a hacer es ir a esta página, que ustedes pueden tener acceso cuando estén cuando estén ya con la presentación que yo les envié en PDF. Aquí, por ejemplo, hay una cosa que a ustedes les va a servir mucho en el Google Chrome, que es que yo la mayoría de veces, o sea, yo lo tengo como automático la traducción en español. Entonces, eso me permite a mí, si no tengo el conocimiento de algunas palabras en inglés, entonces verlas en español, y es una buena opción, porque este software de Google Translate es una herramienta de inteligencia artificial que cada vez que usted va teniendo más acceso a los temas que son de su interés, él termina dándole una buena traducción con términos técnicos en inglés que usted necesita para su trabajo. Entonces, eso es una herramienta que yo, pues, les digo que sirve muchísimo, y entonces depende de cómo usted quiera manejarlo, pero es excelente manejar esta disposición del Google Chrome. Bueno, entonces vamos a mirar cómo se instala el Mendeley Reference Manager. Yo en la presentación pues les tengo ese tutorial. Lo primero que van a hacer es crear una cuenta. Esa cuenta, se crea la cuenta, y después cargamos el Mendeley Reference Manager para que puedan ya acceder con la cuenta que crearon en el software que ustedes van a subir. Entonces, ¿cómo crean la cuenta? Entonces hacen clic hacen clic aquí en Create Account. Y entonces, cuando hacen clic ahí en Create Account, aparece esta pantalla en donde ustedes pues van a registrar su correo electrónico de la UPB con sus nombre, punto apellido, punto 2000, el año que corresponda, @upb.edu.co. Le dan clic en continuar, y entonces aparece ya que ustedes colocan su nombre, sus apellidos, y le dan una contraseña que sea lo suficientemente fuerte para que usted, y además que la recuerden, para poder ya con esos datos acceder al software. Bueno, después de haber ya creado la cuenta en esta selección, entonces ahora vamos a descargar el software. Para eso hacemos clic en este link que está en la parte superior de la diapositiva, y nos aparece en donde podemos descargar nuestro programa del Mendeley Reference Manager. Aquí aparece en este link, dice descargar ahora. Entonces yo me voy allá
y yo digo descargar ahora para Windows, o muy seguramente si algunos tienen el sistema operativo Mac, entonces les va a aparecer automáticamente el sistema operativo que ustedes manejen. Yo descargo el software, lo bajo en donde pues ustedes crean conveniente, y después entonces automáticamente me aparece aquí el link en donde lo descargué para poderlo instalar. Bueno, después de realizar la descarga del software, entonces hacemos doble clic en el software para instalarlo en el computador. Le decimos aquí que cualquiera que utilice el ordenador para que todos los usuarios tengan acceso a él. Le dicen instalar, ¿sí? Y le decimos terminar. Y entonces ya quedó instalado. Como yo tengo por defecto mi cuenta, ustedes lo que tendrían que hacer es colocar aquí su correo electrónico, nombre.apellido.20xx@upv.edu.co. Bueno, entonces después de colocar el nombre .apellido .20xx@upv.edu.co, le damos clic en continuar aquí en esta parte y le damos nuestro password que nosotros le asignamos cuando ya nos inscribimos o registramos la cuenta. Y después de eso, entonces hacemos clic en Sign In y nos aparece ya el gestor de referencias. Pues en este caso particular tiene información porque es mi lugar de trabajo, entonces yo ya tengo allí bastantes artículos de los cuales he ordenado en mi gestor de referencias o en mi administrador de referencias bibliográficas. Bueno, después de hacer esa instalación del software del Mendeley Reference, que es como el explorador de Windows de los artículos de investigación, que es donde ustedes van a manejar absolutamente todo, ahí es que van a subir las referencias, ahí es que van a subir los artículos en PDF, como si se tratara de un explorador de Windows, aunque es un poquito más demorado, pero en realidad ustedes ahí tendrían la información mucho más ordenada, porque ustedes pueden hacer subcarpetas en las cuales van diciendo qué tema es el que van a trabajar, ¿sí? Más adelantico les muestro pues cómo yo he organizado mi información para que ustedes vean esto. Además de instalar ese explorador, tenemos que instalar la herramienta que me permite a mí hacer la cita de Word, ¿sí? Eso se consigue en el sitio que se llama Mendeley Site. Entonces, vamos a ver ahora cómo instalamos el Mendeley Site en nuestro computador. Entonces, hacemos clic en este link que les dejo aquí en la diapositiva en la parte superior. Y entonces vamos al sitio del Mendeley Site y lo descargamos, ¿sí? Entonces aquí dice, acuérdense que eso lo traduce en español automáticamente, pero aquí en esta parte donde dice Get Mendeley Site, entonces yo le doy aquí Get Mendeley Site, me envía a esta página, ¿sí? Donde yo puedo decirle aquí Get It Now, y entonces él descarga. Aquí yo le doy Continue. Fíjense que mi correo electrónico está como claudia.retamosa@upv.edu.co. Le doy clic en Continue y entonces él
descarga este documento y le decimos que lo abra en Word. Y le decimos abrir en Word. Y entonces él me abre un documento en donde me muestra que ya está activo el add-in de Mendeley en mi Word, ¿sí? Entonces, yo me voy aquí a referencias y si se dan cuenta aquí en la parte derecha superior aparece este icono de Mendeley Site y entonces yo hago clic acá y se carga toda mi librería de citas en el Mendeley. Esos serían los dos software que teníamos que instalar para poder hacer el proceso de hacer las citas en el Word. Entonces aquí yo les explicaba, entonces el Get Mendeley Site. Después, entonces, aquí el Get It Now, que les explicaba antes. Después el Continue. Aquí les aparecerá su nombre, punto, apellido, porque es con lo que tienen ustedes registrado el Word. Y después de eso, entonces, yo le hago clic en donde dice Opening Word y entonces les aparece ese archivo en Word que ya les mostré. Y entonces, hacen clic en Referencias. Y por último, en Mendeley Site para poder abrir ese documento que nosotros necesitamos para poder empezar a trabajar ya en el Word. Bueno, después de instalar el Mendeley Site, es decir que ya pues tienen activo en el Word como su biblioteca de artículos de investigación que tienen en el Word Reference, en el Mendeley Reference Manager. Entonces, vengan y miren acá, miramos aquí este documento y entonces hacemos aquí clic en donde habíamos dicho y vemos que aparece aquí toda la biblioteca de los artículos que yo tengo subidos en mi propia base de datos personal o en mi en mi explorador de artículos de investigación. Ahora después de esto, yo quiero hacerles un ejemplo del manejo del Mendeley, es decir, que miremos cómo se descarga el artículo de las bases de datos que ya vieron ustedes la semana pasada, el uso de las bases de datos con las personas o con nuestros compañeros de trabajo de la biblioteca. Y entonces, yo aquí con esto, pues quiero hacerles, o sea, un refuerzo de eso que les enseñaron en la clase pasada, del uso de las bases de datos de la universidad. Entonces, ustedes deberían tener en cuenta que hay bastantes o distintas bases de datos que son pues muy interesantes de trabajar y hay una página en donde nosotros tenemos referenciada toda la literatura científica que está indexada, es decir, que tiene como una evaluación internacional y que se puede comparar con sus pares en cuanto a publicaciones, ¿sí? Entonces así uno puede en ese sentido hacer uso de estas bases de datos. Voy a hacerle ejemplo con tres, con ScienceDirect, con Springer y con Taylor y Francis, para que ustedes vean cómo se buscan los artículos en estas bases de datos y cómo los subimos nosotros a nuestra biblioteca de artículos científicos que tenemos en el Mendeley. Entonces, recuerden que este es el link para ingresar a la base de datos de la universidad. Nosotros hacemos clic acá y con esto entonces, en esta parte inferior aquí le damos clic para acceder. Cuando le damos clic en acceder,
Entonces aparece para que ustedes ingresen su usuario y su contraseña. El usuario es el ID. Con los 3 ceros y los 6 numeritos y le incluyen su contraseña. Si no tienen usuario, entonces pueden crear una cuenta en esta parte inferior. Eso pues ya se los explicaron la vez pasada. Entonces ustedes a partir de ahí ingresan a la base de datos. Cuando damos el clic en acceder, con esa nueva ventana me aparece la consulta de las bases de datos, en donde están todas las bases de datos de la UPB. Si ustedes no quieren ver o sea, como que desplegadas todas las bases de datos, entonces le damos aquí clic en Ciencias Sociales para que se disminuya y podamos ver todas las que hay, ¿sí? Es importante que ustedes, si quieren algo específico, pues vayan a esas bases de datos específicas que tiene cada área de la universidad, pero para nosotros es importante trabajar con las multidisciplinarias porque allí podemos encontrar diferentes, o sea, como diferentes bases de datos que trabajan con múltiples temas. Y vamos a trabajar, como les decía en la presentación, algunos ejemplos pues de bases de datos que a mí me parecen bien interesantes de utilizar. Entonces, para eso, vamos aquí en otra pestaña del Google Chrome, entonces vamos a ponerle el traductor de Google para poder allí en el traductor hacer la traducción, así valga la redundancia, del español al inglés de los términos que vamos a utilizar en las bases de datos para consultar. En este caso particular, como estamos trabajando con materiales y con concreto y estamos trabajando en resistencia de materiales, entonces yo les voy a traer o vamos a llamar a algunos artículos con respecto a estos temas en particular, ¿sí? Entonces vamos a escribir aquí en la parte del español, vamos a escribir concreto, reciclado, y vamos a colocar esfuerzos, vamos a colocar módulo de elasticidad del concreto. El primer tema es para que ustedes vean cómo es el proceso del concreto reciclado, es decir, qué materiales se utilizan para trabajar en ese tipo de investigaciones, que es como lo último que se está ahorita haciendo. Y en el módulo de elasticidad del concreto es pues ya todo lo que tiene que ver con esfuerzos, con deformaciones, y es el tema que están trabajando en resistencia de materiales, que son los dos laboratorios que van a hacer referencia a este trabajo que les estoy mostrando. Entonces, yo tengo mis dos términos aquí con los que yo voy a buscar, y primero copio Recycled Concrete, y entonces copio esto y me voy a consulta remota. En consulta remota, yo hago clic en Science Direct, que es la primera base de datos que les voy a mostrar. Esa es la base de datos con la cual o la que creó el software de Mendeley. Y entonces fíjense que él aquí automáticamente me traduce todo, ¿sí? O sea, originalmente está de esta manera. Pero como yo lo tengo automático lo del inglés, entonces él me lo traduce de una manera automática. Vamos a colocar aquí las palabras claves y vamos a hacer clic en el buscador para ver qué resultados obtenemos. Miren acá que aparecen 36.525 resultados respecto a esa búsqueda. Entonces ustedes tienen que ir cada vez como haciendo una búsqueda más refinada de sus términos, agregándole otras cosas, ¿sí? Entonces, por ejemplo, yo puedo llegar y decirle biomass, que es, si ustedes miran acá, reciclado con biomasa,
Eso lo que significa, jóvenes, es que son residuos de la industria de la alimentación o de, por ejemplo, residuos de las, o sea, hojas secas, etcétera, etcétera. Eso sería la biomasa, ¿sí? Es decir, que uno trabaja con esos residuos que son naturales para poder aprovechar la energía limpia de esos materiales, ¿sí? Fíjense que el Google Chrome me traduce me traduce los títulos de los artículos. Si yo le doy aquí buscar nuevamente, entonces él me va ahora a colocar menos resultados y de los 35.000 pasamos a 6.382, lo que significa que ya hay o sea, ya refinamos un poquito más la búsqueda, ¿sí? Entonces, yo le voy a decir aquí que me lo traduzca al español y entonces vamos a leer algunos artículos a ver qué encontramos. Dice, investigación experimental sobre la optimización de sílice de biomasa micronizada para las características de resistencia del hormigón agregado reciclado. Hay otro que es aquí abajo, como yo estoy hablando de temas de materiales de construcción, este no me sirve porque me está hablando de resistencias. Entonces, yo lo que quiero ver es cómo es el comportamiento del material, es decir, que cuando a ustedes les hablan de resistencia, están hablando de esfuerzos y de deformaciones que para el caso del curso de materiales de construcción, pues no es el objetivo o la mira del trabajo, porque nosotros queremos es ver cómo es el comportamiento del material. Entonces vamos al segundo y dice reciclaje de cenizas volantes de biomasa y carbón como material de reemplazo de cemento y su efecto sobre la hidratación y carbonatación del hormigón. Ese tema ya sí nos refleja el comportamiento del material como tal, porque está hablando del efecto sobre la hidratación y la carbonatación del hormigón. Entonces hacemos clic en este link del artículo y pasa una cosa. El artículo se ve completo en la base de datos, o sea, si usted directamente hace clic en el artículo, lo pueden leer en línea. Entonces, si ustedes esperan un ratico, se carga todo el artículo. Entonces, fíjense que está la introducción, está todo lo que trae el artículo. Y entonces lo podrían leer en línea en español. Es importante eso. Entonces, si usted quiere verlo en inglés, entonces usted le dice aquí inglés. Si usted quiere verlo aquí en español, entonces usted le dice español y él automáticamente, o sea, la página del Elsevier les traduce el artículo en línea. Ojo que esto no lo hace con los PDFs, ¿sí? Entonces, el PDF es aparte. El PDF se utiliza, jóvenes, para trabajar ya el artículo como tal que nosotros vamos a subir a nuestro explorador, ¿sí? Entonces, ustedes en la información que tienen del artículo cuando estemos trabajando ya en el gestor de referencias de Mendeley, ustedes le tienen que ahí, si quieren ayudarse, ponerle notas a ese documento para que uno sepa en dónde encontrarlo, ¿sí? Entonces, yo para descargar el archivo PDF, tengo que decirle aquí descargar PDF en esta parte superior izquierda. Le doy acá y le digo aquí download this article, que eso sí eso no lo traduce la página. Y entonces, aunque el Google Chrome le dice a usted que lo va a traducir, eso no lo hace porque ya es el archivo como tal de la revista que aparece en la editorial Elsevier para publicarlo con las personas o con las universidades que están adscritos a esta base de datos. ¿Qué hago yo? Entonces le doy clic en este icono acá y descargo el documento. Descargo el documento y le digo, le pongo un nombre cualquiera, entonces le digo biomasa concreto. Entonces, ese es el primer artículo que yo descargué y que quiero utilizar en mi gestor de referencias. Entonces, ya bajé el artículo se llama Recycling of Biomass and Core Fly Ash as Cement Replacement Material, etcétera, etcétera. Los autores son Teixeira,
Camões, Branco, Aguiar y Fangueiro, y ellos trabajan en una universidad de Portugal. Yo ahora me voy a mi gestor de referencias. Yo lo tengo así, de ahorita en este momento están todas las referencias. Yo tengo diferentes carpetas con las cuales estoy trabajando o con las que he trabajado, ¿sí? Y tengo ahí montado toda mi información. Entonces tengo aquí diferentes carpetas y voy a crear una nueva, ¿sí? Voy a crear una nueva carpeta en la parte de aquí abajo. La parte de aquí abajo, entonces yo le digo nueva colección y entonces voy a colocar ejemplo de Mendeley para subir los artículos que pues vamos a utilizar. Entonces me voy aquí a ejemplo de Mendeley y no hay ni una sola referencia todavía subida a esta carpeta o a esta nueva selección que yo voy a empezar a crear. Entonces le digo acá en librería, le digo aquí en File, aquí le digo, perdón, en Add New, en más Add New, entonces le digo acá y le digo que adicione una entrada manualmente, ¿sí? Acá en esta parte. O puedo decirle que la adicione un archivo desde el computador, que es la primera, o que importe una librería de otro lado. Entonces, en este caso, yo voy a importar un archivo desde el computador en PDF. Entonces, le doy clic acá, busco el archivo que yo descargué. Acá. Y entonces aquí en videos yo le puse biomasa concreto. Le digo abrir y entonces él empieza a cargar el archivo de PDF en mi librería, ¿sí? El archivo que yo descargué desde Mendeley. Él automáticamente le coloca toda la información al artículo y entonces ustedes si hacen clic acá, él lo va a abrir en PDF el artículo. Si ustedes quieren ver la información completa que tiene la referencia, entonces yo me voy aquí en editar o en Tools, File, Tools, View. Aquí yo le digo que quiero ver la información, perdón, aquí en la parte derecha es que cambiaron un poco el software y hasta hace poco me di cuenta. Aquí en Info, entonces aparece todo, ¿sí? Si ustedes quieren editar y si quedó mal algún nombre o algo, entonces ustedes aquí lo pueden cambiar, lo pueden mejorar. Aquí están los autores, ¿sí? También esto, lo mismo, pueden editarlos y pueden cambiarle porque hay veces que no toma los autores como es. Esto también tiene la información de la revista, que aquí en este caso se llama Waste Management, del año 2019, sí, este es el año del artículo, y el volumen es el 94. Y las páginas, entonces aquí están las páginas, dice 39 a 48, fíjese que en esta información está completa acá, entonces yo le puedo aquí decir de la 39 a la 48, ese es donde está el artículo, y si tuviera además del volumen otro número más, entonces aquí en Issue lo pueden colocar. Ustedes acá, el mismo software, el mismo Mendeley, les extrae el abstract o el resumen de cada artículo. Entonces, ustedes ahí pueden hacerle notas o decirle aquí algo, sí, anotaciones. Entonces, aquí pueden ustedes, por ejemplo, aquí en Notebook le dicen New Page y entonces usted empieza aquí a decir, por ejemplo, título en español. Y entonces yo me voy acá y entonces me devuelvo acá y entonces miro acá cómo es el título que está en español y entonces lo copio
lo copio de acá y voy acá y le digo, voy al gestor de referencias y le digo que pegue aquí el título y entonces esto aparece el título en español, ¿sí? Y así sucesivamente sigo yo haciendo anotaciones. Entonces el resumen, entonces ahí pongo el resumen en español si quiero tener y toda la información que ustedes quieran utilizar con respecto a esto. Si quieren cerrar las anotaciones, entonces únicamente se van aquí a información y entonces la mejor manera de trabajar es siempre tener esta información aquí disponible para uno poder saber de qué se trata el artículo y cuáles son los autores y etcétera, etcétera, para poder así como hacer mejor uso de esto, ¿sí? Entonces, si yo quiero ya cerrar el artículo, lo cierro aquí en la X que está en la parte superior derecha y ya me aparece ya y cierro aquí, cierro la información y me aparece nuevamente mi explorador de los artículos. Eso por el lado de los materiales. Entonces ahora voy a utilizar las palabras claves en la misma base de datos del módulo elasticidad. Entonces copio así, módulo de elasticidad del concreto en inglés. Cierro estos que estaban acá. Me voy atrás. Y me voy atrás nuevamente. Y le coloco aquí módulo de elasticidad del concreto. Entonces aquí le pongo espacio porque quedó mal ahí. Entonces hago clic ahí y fíjense que aparecen 3.304 resultados respecto al módulo de elasticidad. Entonces, fíjense que hay varios artículos allí, pero este de aquí, entonces si yo le pongo español, inglés, español, entonces me lo traduce. Dice, establecer una relación entre el módulo de elasticidad y la resistencia a la compresión del concreto agregado reciclado. Concreto agregado reciclado. Entonces, este artículo está interesante. Le hago clic ahí al artículo. Y entonces, él automáticamente ahí ya me mostró todo el artículo en español, ¿sí? O sea, porque como yo tengo ese proceso automático, entonces él me muestra todos los resultados del artículo. Aquí ustedes tienen, miren, ahí tienen módulo elasticidad, de la muestra de control, el reemplazo. Entonces quiere decir que está hablando del módulo elasticidad. ¿Eso qué significa? Que ustedes están buscando propiedades de esfuerzo de formación, ¿sí? Es importante que tengan en cuenta que dependiendo de la aplicación, entonces ustedes son los artículos que deben buscar, ¿sí? Ahí está todo, está traducido. Le vamos a dar otra vez download en PDF. Y entonces descargamos el artículo al igual que hicimos anteriormente. Lo descargamos y entonces ahora le digo módulo elasticidad concreto. Le doy guardar y entonces me voy nuevamente a mi gestor de referencia en donde les creé esa carpeta. Y entonces les digo acá en adicionar nuevo, aquí en esta parte, en la parte superior izquierda, le digo adicionar nuevo, archivo desde computador y me aparece el segundo aquí. Él me sube el artículo que yo seleccioné y entonces yo le hago doble clic y entonces yo puedo abrir los dos artículos. ¿Sí? Si yo me voy aquí a Library, nuevamente aquí en Library, ahí aparecen los dos, entonces también quiero abrir el de biomasa y entonces aparece el de biomasa, ¿sí? O sea, dependiendo de cuál quieran ustedes abrir, entonces eso es lo que pueden ir trabajando, ¿sí? Entonces, en este caso, pues, queremos es trabajar el
el de la resistencia a la compresión, que es el segundo. Y ahí vemos toda la información del artículo, el título, los autores, que son 3 autores, la información de la revista. Las páginas no las está cogiendo automáticamente, entonces yo las introduzco acá, 2186 y volumen 112. Y él tiene otra serie de información que es relevante para el artículo de investigación en cuanto a cuando voy a citar. Y así nosotros podemos descargar más artículos que queramos de nuestra web de descargas de Elsevier. Es importante aclararles que la base de datos de ScienceDirect, esta que ustedes están viendo acá, es la que tiene toda la información de la editorial Elsevier, ¿sí? Entonces, por ese lado ya descargamos los dos artículos que queríamos mirar. Ahora vamos a ingresar a Springer Link para trabajar también la consulta que queremos de nuestros términos. Entonces vamos a trabajar, concreto, reciclado, biomasa y módulo del concreto. Entonces, primero vamos a buscar el concreto reciclado con biomasa. Entonces, vamos a colocar aquí y buscar. Y aparece el primero que dice propiedades de la fabricación de concreto reciclado con agregados reciclados y cenizas de fondo de biomasa. Ese es un artículo que les sirve a ustedes para mirar en el tema específico que estamos mirando. Entonces hacemos clic acá y al igual que en la base de datos, Elsevier, entonces aparece todo el artículo traducido con sus tablas, ¿sí? Y todo ese proceso, pues, que ya les dije que aparece en español. Y para que ustedes guarden en el Mendeley, tienen que decirle acá, descargar PDF. Y entonces aquí nosotros descargamos el PDF y aparece igual que como aparece en el Elsevier. Y hacemos aquí clic en descargar. Y entonces le vamos a poner biomasa del concreto 01, que es otro artículo diferente. Y ahora vamos a hacer la búsqueda otra vez perdón, ahí que lo cerré. Vamos a hacer la búsqueda ahora con el módulo de elasticidad del concreto. Y veamos ese buscador, entonces hacemos clic acá. Y entonces aparece este aquí que dice módulos empíricos y códigos de diseño en la predicción del módulo de elasticidad del hormigón. Este es se ve como interesante, entonces hacemos clic acá. Y es de mayo del 2018. Como les decía, entonces, este artículo, fíjense que eso es un ejemplo de aquellos artículos que no están publicados en línea. Entonces no se traduce directamente en la base de datos, sino que está solamente en inglés. Entonces ahí sí tienen que hacer un esfuerzo por la lectura del artículo en inglés.
directamente cargado en la base de datos. Entonces, eso puede ocurrir a veces con algunos artículos. Pero bueno, entonces ahora vamos acá a nuestra carpeta y le decimos adicionar nuevo desde el computador y escogemos biomasa 01 y el módulo de elasticidad 01 y le decimos abrir. Al tiempo él los está subiendo. Y entonces yo voy a mirar, sí, voy a mirar estos dos últimos que son los que acabo de subir. Y abro este otro, ¿sí? Para ver cómo son, cómo son los datos de información que tiene como... dice que la página de 1247 a 1259, la revista se llama Waste Biomass. Waste Biomass and Valorization, dice aquí se llama la revista. El año de la publicación es el 2018 y el volumen es el 9 y este issue no está correcto. Entonces, por ese lado ya tenemos toda la información de ese artículo del concreto reciclado y este es el del módulo de elasticidad. El título, aquí por ejemplo dice que va de la 38 a la 48. Hay alguna información que en oportunidades nos toca corregir. Ellos aquí por ejemplo en estos tipos de artículos, como no es de la misma base de datos del Sevier o de Design Direct, entonces no se encuentra la información del abstract. Entonces si ustedes quieren tener el abstract, la pueden copiar directamente del artículo y la pegan aquí en la parte de información. Y aquí ustedes le pueden decir que esto es un journal article y esto... El abstract sí lo tomó después de que lo clasifiqué. Y aquí lo mismo, entonces está el abstract también extraído del mismo artículo. Y sí está bien clasificado como un artículo de investigación. Entonces, jóvenes, por ese lado, ahí ya están esos otros dos artículos que subimos de la base de datos de Springer Link. Y por último, vamos a ir a la base de datos Taylor and Francis para ver cómo funciona esa base de datos con los artículos. Entonces vamos a mirar, vamos a tomar primero el término del concreto con biomasa. Entonces, si ustedes ven acá, dice rendimiento mecánico, no me sirve, evaluación del ciclo de vida de los productos naturales reciclados agregados con hormigón, este podría servir. Evaluación del ciclo de vida del peso ligero, de hormigón de peso ligero que contiene reciclados plásticos y cenizas volantes. Pero fíjense acá, estudia el comportamiento físico y elastomecánico de fibras reforzadas, hormigón hecho de cemento que contiene biomasa, ceniza de biomasa. Pero en este caso está hablando de las propiedades físicas y mecánicas, entonces eso no es lo que yo quiero, sino ver cómo está trabajando dentro del hormigón. Mire, uso de biomasa, de cenizas de biomasa de diferentes fuentes y procesos de cemento, entonces ese sí me sirve porque es lo que yo quiero ver de cómo trabaja como material de construcción.
hago clic acá en el artículo para que me lleve a donde está el artículo publicado. Ese artículo sí está completo, publicado, y entonces yo en la parte superior también igual le digo que me descargue el PDF, ¿sí? Entonces hago clic acá y entonces yo le digo que me cargue el PDF. Y lo descargo. Lo descargo y le digo biomasa 02. ¿Qué sería el de la base de datos Taylor and Swift? Y entonces yo ya busqué me voy hacia atrás nuevamente y esto nuevamente hacia atrás para colocar ahora el módulo de elasticidad del concreto, a ver qué en la búsqueda que obtenemos en la base de datos Taylor and Swift. Taylor and Francis, perdón. Entonces, fíjense que este artículo que vemos acá es el estudio de la ecuación de predicción para el módulo de elasticidad de fuerza normal y alta resistencia al hormigón en Taiwán. Entonces, si yo hago clic acá, está hablando específicamente de esa propiedad del hormigón o del concreto en cuanto al módulo de elasticidad. Entonces, ahí está hablando de las diferentes ecuaciones planteadas para resolver esto. Como ya ahí tengo el artículo en español, todos estos artículos sí los conseguí en español en la misma base de datos. Entonces, ahora vamos a descargarlo para que esté ya, descargar aquí PDF, le ponemos download en PDF, lo descargamos, cargamos el artículo y entonces le ponemos módulo de elasticidad 02. Y ya tenemos 2 artículos de cada base de datos. Me hace falta subir los últimos 2 aquí en mi Mendeley. Le digo adicionar nuevo desde computador. Entonces le digo que me ingrese el biomasa 02 y el módulo de elasticidad 02 y él lo sube a nuestro gestor de referencias de Mendeley. Cuando ya suban, entonces si ustedes quieren abrir todos los artículos, los 6 artículos que tenemos allí, para verlos ahí mismo en el gestor de referencias, entonces van haciendo clic en cada uno. Entonces aquí y volvemos a librería, hacemos clic acá, volvemos a librería, tercero, librería, cuarto, librería, quinto y el sexto artículo. Y el sexto artículo. Tenemos también que revisar, al igual que en nosotros, cuál es la información que tiene el artículo. Fíjense que le falta el volumen. Esta revista, por lo visto, no tiene volumen, ¿sí? Y las páginas están numeradas de la 1 a la 22, ¿sí? 1 a la 22. No tiene numeración el artículo, o sea, con la revista en general. Y eso es, jóvenes, para este artículo. Vamos a mirar el otro. Y en el otro, entonces, están las páginas de la 1 a la 11.
Y al igual que el otro artículo, pues no tiene volumen o issue. Y así de esa manera, pues ya tenemos organizada toda la información de nuestros 6 artículos que descargamos. Ahora, lo que queremos hacer es utilizar en referencias, ¿sí? En referencias en el archivo, un archivo en Word cualquiera. Entonces nos vamos aquí a referencias y hacemos clic en el icono de Mendeley Site que ya habíamos instalado previamente. Y él sube las referencias que yo últimamente incluí en mi base de datos propia del Mendeley o del sitio donde yo tenía, donde yo tenía mis referencias. ¿Sí? Ahí tengo todas las últimas referencias que yo subí y esas son las primeras que se ven aquí en el Word. ¿Sí? Bueno, entonces, si yo, por ejemplo, voy a hacer un parafraseo de algo del concreto con biomasa, entonces voy acá a decir algo de lo que diga el artículo, ¿sí? Vamos a mirar uno de los artículos de la biomasa y entonces dice que el sector de la construcción ha estado usando los materiales suplementarios en la producción del concreto alrededor del mundo. Miremos a ver la conclusión. Los resultados muestran que la incorporación del fly ash de biomasa en los materiales de construcción tiene un comportamiento similar en la carbonatación al fly ash del carbón, ¿sí? Entonces, eso es algo que yo puedo colocar acá. Entonces, el comportamiento de las cenizas volantes o producidas a partir de la biomasa tienen un comportamiento similar en la carbonatación respecto a las cenizas residuos de la industria del carbón. Y entonces aquí yo voy a citar el artículo de Teixeira, que es este de acá. Entonces, yo hago clic acá en Recycling and Biomass, eso, y entonces le digo que inserte una citación. Y entonces ahí, yo después de la citación le coloco punto y ustedes aquí ya saben que eso está ligado al Mendeley. Bueno, y esto por ejemplo, en otra parte, vamos a hablar entonces ahora de la biomasa, pero de los otros artículos. Entonces, fíjense que aquí dice que en recientes estudios otros residuos como biomasa, como ceniza de biomasa, son usados en concreto sustituyendo la arena natural y mejorando así las propiedades mecánicas de los concretos cuando se adicionan en bajas cantidades al cemento. Se pueden incluir mediante procesos mecánicos
o este estudio da o provee unos datos interesantes de resistencia mecánica y durabilidad en el concreto construido con este tipo de residuos, con un 30% de mejoramiento, ¿sí? Entonces, podemos decir acá el comportamiento del concreto con adición de cenizas de biomasa mejora la resistencia mecánica y la durabilidad en concretos reciclados. Y entonces allí miramos cuál es el apellido del autor. Entonces es Agrela. Y aquí llegamos y le decimos acá, buscamos a Agrela. Agrela, que es este de acá, y entonces le decimos insertar citación, y él entonces me agrega la citación de Agrela, ¿sí? Y por último, entonces, miramos otra referencia, ¿sí? Escribiéramos ahí lo que quiere decir la referencia del de biomasa, y entonces acá buscamos a Machowski, que es el último, que es la última referencia de fly ash, ¿sí? De los diferentes artículos que hemos utilizado, ¿sí? Bueno, entonces, ahora, después de nosotros hacer la escritura, entonces debemos aquí colocar las referencias o la bibliografía que se llama. Y entonces yo aquí llego y le digo, aquí donde dice more, donde dice more, entonces yo le hago clic y le digo insertar bibliografía, continuar, y entonces se ingresa las referencias en la parte inferior o en donde yo tengo mi cursor, ¿sí? Ahí aparece la referencia con formato American Psychological Association, APA, edición 7. Y si ustedes quieren, pueden utilizar otro tipo de citación. Entonces está la citación que es IEEE, que es con número. Entonces aparece este formato de citación. Y así otros tipos de formato. Entonces aquí está la asociación médica, entonces le ponemos ese tipo de formato. Ponemos entonces nuevamente la de APA, que es la que utilizamos nosotros siempre. Y asimismo, entonces podemos poner módulo de elasticidad 0,1. Entonces vamos a las referencias. Aquí encontramos esta y le decimos insertar citación. Aquí después del 0,1 tenemos que colocarle espacio. Y fíjense que automáticamente cada vez que yo voy incluyendo una referencia, entonces aparece en la módulo de elasticidad 0,2. Aparece allí en la referencia. Sí, fíjense la que voy a incluir ahora. Que es este de Bhatt-Chaudhry. Y entonces le digo insertar citación y por favor pongan atención aquí a las referencias, cómo se modifica. Entonces le digo acá y aparece de último esta referencia. Y el módulo
de elasticidad 0,3 sería el siguiente. Esta que es esta de U y Liao. Ah, no, ya la colocamos. Que sirva et al. Ese no lo habíamos colocado. Y entonces ahí fíjense que ya quedaron nuestras 6 referencias que estamos utilizando de la base de datos. Ese era el proceso que yo quería compartirles. Espero que haya sido de utilidad y que lo puedan emplear en sus diferentes trabajos para hacer un buen uso de las referencias. Muchísimas gracias por su atención y espero que nos podamos ver en otra oportunidad.